Bueno, pues hoy vamos a hablar de incrementos de sueldos usando vales de ahorro. Y pues me presento, para algunos a lo mejor ya me conocen, ya estaba dando este tipo de pláticas, pues yo soy Ariadne Molina, soy fundador de Emprende Fiscal, soy coaching en finanzas personales, aspectos del SAT, finanzas, impuestos y contabilidad para emprendedores. Y pues hoy vamos a tratar un tema de cómo podemos utilizar como empresas estrategias en los incrementos de sueldos sin que nos cueste mucho, sin que sea un gran costo a nivel empresa. ¿De qué vamos a estar hablando? Vamos a hablar de qué es la postura en dónde estamos en cuanto a los salarios en México, cómo podemos utilizar estrategias dentro de nuestra organización con el tema de aumentos de salarios, qué es una compensación inteligente, cómo podemos implementar, hacer una implementación práctica pues de lo que les voy a estar hablando y pues la medición de los impactos que tiene esto, ¿sale? Entonces, bueno, primero vamos a ver lo que es el contexto laboral actual. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo nos encontramos nosotros actualmente? Y pues como bien sabemos, en la actualidad, pues el entorno laboral, pues la verdad es un gran reto. ¿Por qué? Es un gran reto para las empresas porque uno como empresa siempre tiene que cuidar la parte de cuidar el poder adquisitivo de los trabajadores, pero a la vez, o sea, aumentar este poder adquisitivo o mantener, pero sin aumentar significativamente los costos a nivel empresarial. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la actualidad? Algunos factores, tales como son la inflación, algunos contextos de índole fiscal, pues hacen que sea un poquito complicado, convirtiendo esto, pues la verdad, en un gran reto como empresas, en poder equilibrar la parte de tener a nuestros trabajadores, pues manteniendo ese nivel de ingresos y a la vez, pues manteniendo acá la parte de los costos empresariales. Entonces, debido a esto, pues es de vital importancia que nosotros como empresas busquemos ideas o alternativas más eficientes para no descuidar ni una cosa ni la otra. Entonces aquí es donde entra precisamente el aumento de salarios, pero con otro tipo de alternativas, ¿sí? Y no ir tanto a lo que son incrementos salariales directos. Entonces, ¿por qué los incrementos directos en el salario no son siempre sostenibles para las empresas? Primero que nada, porque al hacer un incremento en el salario, aumenta lo que es el salario base de cotización y pues eso a su vez, ¿qué es lo que hace? Eso hace que para nosotros a empresa, pues ya suban las cuotas obrero patronales de IMSS Infonavit y también a nivel trabajador, pues incrementa el ICR que se te va a retener. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como empresa, tú dices, bueno, ¿cómo mantengo el poder adquisitivo de mis trabajadores, pero a la vez hago que no sea tan pesado para mí o que no sea una carga tan alta a nivel costos? Entonces, yo como empresa tengo otras alternativas que están permitidas en la ley, ¿verdad? Claro que obviamente aquí cuando hablamos de alternativas, de estrategias, siempre en el marco legal y lo que está permitido. Entonces, aquí debido a esta parte de porque cuando nosotros subimos el salario, que hacemos un incremento directo al salario, aumentamos el salario base de cotización y pues eso automáticamente hace que a nosotros a nivel empresa pues nos cueste más, no toda la parte del IMSS, Infonavit y pues todas esas cuestiones. Entonces, a nivel empresa es nuestra responsabilidad, ya sea como asesores fiscales, como dueños de negocios, pues cuidar esta parte de poder mantener un equilibrio. ¿Qué estrategias podemos hacer o plantearnos nosotros como organización? Una, primero que nada, es o sea, estudiar bien lo que nos es permitido como empresa. Y aquí dentro de todos esos conceptos que son permitidos para aumentar el salario o para mantener los salarios de nuestros trabajadores y que aumenten otros costos, pues son los beneficios exentos. Cuando hablamos de beneficios exentos, hablamos de aquellos ingresos que perciben los trabajadores y que para ellos son como tal, como lo dice su nombre, exento porque no se les retiene impuesto para como tal. Entonces, este tipo de prestaciones no van a integrar el salario base de cotización,
no pagan impuestos hasta los límites establecidos por la ley. Y pues esto significa que la empresa, o sea, a manera de estrategia, puede invertir el mismo monto, pero el colaborador, el trabajador, pues recibe el valor neto de lo que es su salario. Entonces, de esa manera podemos mantener un equilibrio. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de lo que es la compensación inteligente? Aquí, ¿cómo mantener al trabajador, cómo al colaborador, cómo otorgarle su, cuidando su nivel adquisitivo, cuidando su nivel de ingresos, cómo podemos nosotros para pues que lo siga manteniendo, incluso aumentando, que es el tema de los incrementos, ¿cómo lo podemos hacer? Entonces, aquí dentro de esas opciones que tenemos, como lo dijimos, son esto que hablamos, los beneficios exentos. Dentro de los beneficios exentos, pues vienen lo que son vales de despensa y lo que es fondo del ahorro. ¿Y esto dónde está regulado? Pues prácticamente existen varias leyes que lo regulan. Una es la Ley Federal del Trabajo, donde prácticamente nos habla de todos los conceptos de previsión social que nosotros podemos otorgar a nuestros trabajadores y que son permitidos de ley. Luego ahí hay otras leyes, cada una pues que regula ciertos aspectos de lo que son este tipo de conceptos. Por ejemplo, la Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores, y esta pues prácticamente es donde se establecen las reglas para los vales de despensa. Aquí se establece la prohibición de entregar vales en efectivo y pues la necesidad de que si tú vas a otorgar esta prestación a tu trabajador, la hagas mediante un proveedor autorizado. Entonces, aquí se regula toda la parte de este tipo de vales. Luego está la ley de seguridad del Seguro Social, que aquí prácticamente nos establece los montos que nosotros tenemos permitidos por ley para otorgar a nuestros trabajadores. Entonces, a lo que nos dice la ley del Seguro Social es que los montos destinados a vales de despensa son exentos de impuestos, pero siempre y cuando no excedan el 40% del valor de la UMA. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de que sean exentos de impuestos? Es que tú le vas a dar esa prestación a tu colaborador, pero a él no se le va a retener nada de ICR. O sea, es una prestación, es un extra a su salario que no le vas a quitar nada de impuesto. Y luego entra lo que es la ley del impuesto sobre la renta, pues aquí prácticamente nos establece la regulación de cuánto podemos meter nosotros por trabajador para también acreditar, nosotros poder hacer uso pues de esas deducciones. Es decir, yo le otorgo a mi colaborador, yo le otorgo los vales de despensa y a cambio de eso, pues yo también puedo deducirme para mis impuestos en la parte de lo que yo hago, de las aportaciones que yo haga. Aquí también en la ley del ICR, pues nos habla obviamente de los límites que tiene, pues sí, que tiene la exención, donde prácticamente se establece el monto que tú le puedes pagar al trabajador para que no le retengas absolutamente nada de ICR. Y también aquí establece, pues, cómo tú como empresa te lo puedes deducir para impuestos, porque los vales de despensa, pues, son considerados un concepto dentro de lo que es la previsión social. Entonces, si se fijan, pues la ley, tanto la Ley Federal del Trabajo como estas otras leyes, pues nos regulan toda esta parte. Es una manera inteligente de nosotros estar manteniendo el poder adquisitivo de los trabajadores y también que para nosotros no represente un costo muy elevado. ¿Cuál es el beneficio de los vales de despensa? Pues los vales de despensa es que pues nuestros colaboradores pues pueden utilizarlo pues para varias cosas. Aquí tenemos ejemplos, por ejemplo, alimentación básica, de higiene personal, calzado, ropa, salud, etcétera. Entonces, pues se vuelve un concepto muy atractivo para el trabajador. ¿Dónde no los podemos usar? Pues aquí es importante mencionar que los vales de despensa como tal, pues se pueden utilizar únicamente o están diseñadas para cubrir productos y artículos que sean de primera necesidad. Y pues en este sentido, pues hay ciertas prohibiciones. Por ejemplo, aquí no vas a pagar con tus vales de despensas bebidas alcohólicas, tabaco, luz, telefonía, internet. Entonces aquí estos son unos de los beneficios que tu trabajador puede encontrar a la hora de estar percibiendo este tipo de percepción, de prestación. Y pues también obviamente conocer la parte de las provisiones, que sí, que no, al momento que tú le otorgues a tus trabajadores vales de despensa.
¿Cuáles son los beneficios de otorgar vales de despensa a los trabajadores? Pues uno, a los beneficios, son varios beneficios y obviamente viéndolo desde ambas partes, ¿no? Primero, para los empleados, pues lo más atractivo, que lo que te van a dar de vale de despensa, pues es libre de impuestos. Aquí, como lo estuvimos hablando, pues mantener una estabilidad financiera y pues obviamente tu colaborador al tener esta parte de la estabilidad financiera, pues va a estar más satisfecho y por ende, pues es algo que nosotros como empresa podemos aprovechar bastante. Aquí es un tema de, como dicen, dar. En beneficios para la empresa, pues uno bien importante, los ahorros fiscales, aumento de la rentabilidad, muchas veces, no sé si a ustedes les ha tocado, pero hay, por ejemplo, cuando nosotros ofrecemos empleos, es muy padre cuando tú ofreces todas estas prestaciones. ¿Por qué? Porque de escoger a una empresa que te va a dar poquita prestación o a otra empresa que te da pues prestaciones extras, pues ¿qué haces tú, no? Pues tú te posicionas dentro de las empresas que son más rentables para ir a trabajar y pues te haces atractivo en el mercado laboral. Otro beneficio importante para a ti como empresa para otorgar los vales de despensa es que pues tú te puedes aplicar esos pagos que tú le otorgas a tu trabajador, a tus colaboradores por concepto de estos conceptos, pues tú te los puedes deducir, que quiere decir que en tu declaración anual, todos estos pagos que tú le haces, pues puedes aplicarlos en un 47% o en un 53%, dependiendo. ¿Y dónde podemos encontrar esto? Pues esto está en la ley del ICR, donde prácticamente se establecen pues los requisitos para poder hacernos deducibles este tipo de prestaciones que nosotros otorgamos, así como fundamento legal, artículo 27 de la ley del ICR y artículo 28. Ahí es donde podemos encontrar estos porcentajes también y ahorita les voy a explicar cómo funciona esto del 47 y el 53%. Y pues bueno, ¿cuáles son los requisitos para que tú como empresa puedas otorgar este tipo de prestaciones? Uno, encontrar un proveedor de vales de despensa, tener obviamente registros empresariales y pues acuerdos internos dentro de tu empresa. Entonces, todo esto, chicos, todo es, si te fijan, este tipo de conceptos que tú, si bien es un beneficio, para el colaborador, para tu trabajador, pues también es un beneficio, es parte de una estrategia que tú debes de trabajar para ver qué es lo que te conviene más como empresa, o sea, no sobresaturarte con la parte del costo porque pues actualmente los costos de seguridad social son muy pesados, entonces sí es una manera de poder tú como empresa costear este tipo de incrementos salariales para tus colaboradores. Aquí en este caso práctico es un ejemplo bien clarito. Aquí les voy a explicar cómo aplica esto el 47 o el 53%. Bueno, tú como empresa, vamos a suponer que yo pues tengo mis empleados y que pues ya decido otorgarles pues este tipo de prestación de vale de despensa. Entonces vamos a suponer, vamos a hacer un ejemplo en un año. Vamos a suponer que pues a este trabajador yo le pago 1,000 pesos de vales de despensa al mes, son 12 meses del año, entonces el total anual de vales de despensa que yo le voy a dar al trabajador es de 12,000 pesos. Vamos a suponer que es el primer ejercicio donde yo otorgo vales de despensa a mis trabajadores, entonces por ley yo me puedo aplicar ese 47% de lo que yo le di a mi trabajador en vales de despensa, yo el 47%, es decir, 6,360, yo lo puedo meter a mi declaración anual para bajar mi base de impuestos. O sea, hasta aquí es el primer ejercicio que hacemos o que otorgamos esta prestación y pues nos podemos deducir nosotros como tal el 47%. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a suponer este es el primer año, ahora el segundo año, resulta que yo, a ese mismo, a mi trabajador, yo le subí la parte de la aportación de vale de despensa y pues le estaríamos dando 1,500 pesos al mes, por 12 meses nos daría un total de 18,000 y aquí nos estaríamos aplicando un 53%, que sería 9,540 para la deducción anual, o sea, para nuestra declaración anual. ¿Y por qué es esto? Porque prácticamente aumentaron, o sea, de 1,000 a 1,500 aumentó en 500 la prestación que yo le estoy dando.
¿Qué pasa cuando disminuye? Cuando disminuye o por X causa se quedan 47, vamos a suponer que andamos aquí en el 53 y luego que el siguiente año ya disminuyen mis aportaciones que yo le entrego al trabajador, que para ellos son exentos, y pues entonces se baja al 47. Entonces eso hay que, obviamente este tema, pues administrativamente tiene que llevar un cierto control para que se esté cuidando toda esta parte, ¿verdad? Pero de eso se trata, o sea, eso es lo que quiere decir. Tú como empresa, si tú le das 12,000 pesos a tu trabajador, tú en la declaración anual te puedes aplicar 6,360. Aquí obviamente en este supuesto de que esos ingresos son exentos para el trabajador, entonces todos los ingresos, percepciones que son ingresos, que son exentos para el trabajador, pues tú puedes acreditarte, tú puedes deducírtelos, pero pues hasta los montos establecidos por ley, que en este caso son el 47 y el 53%. Aquí yo les hago la recomendación, en este mes o el mes pasado, precisamente dimos el curso de vales de despensa y ahí está súper explicado vales de despensa y también dimos el otro que es fondo de ahorro, que también lo pueden consultar ustedes aquí dentro de la página de Runa, que en donde está toda esta parte de videos y archivos, pueden encontrar esos dos talleres donde está súper explicado cada cosa, ¿ok? Entonces, es como una recomendación de que si quieren, si tienen un poquito más de dudas con respecto a ello, pues puedan consultarlo, porque la semana pasada, antepasada creo, dimos la de vale de despensa y la semana pasada fue la de fondo de ahorro. Entonces, está bien explicadito cada uno de estos conceptos. Es nada más una recomendación, pero en teoría así es como funciona la estrategia que a nivel empresa pues tú vas a utilizar. O sea, yo le doy a mi colaborador, le doy ¿cómo se dice? Una prestación extra y a su vez yo como empresa lo puedo utilizar como parte de mi estrategia fiscal para pagar menos impuestos. ¿Ok? De eso es precisamente de lo que se trata y lo que se busca hacer al momento de replantearnos como empresa, otorgar este tipo de prestaciones a nuestros trabajadores, a realizar este tipo de incrementos también. Entonces, y ahora otro concepto que podemos utilizar como parte de la estrategia, pues es el fondo de ahorro. ¿Y qué es el fondo de ahorro? Al igual que los vales de despensa, pues son un ingreso para el trabajador extra que son totalmente exentos de impuestos y pues realmente este es más una prestación financiera y que se crea con el objetivo precisamente de fomentar el ahorro a los trabajadores y también pues también tomar en cuenta esta parte de lo que es la inversión, ¿no? Es un fondo de ahorro que al final de cuenta me puede dar rendimiento, ¿sí? Porque acuérdense que los fondos de ahorro la empresa como tal, pues puede trabajar con alguna institución financiera y esta institución financiera da rendimientos, entonces es una manera muy atractiva para ti como trabajador tener esa opción de pues poder percibir esa parte del fondo del ahorro, ¿ok? ¿Cuáles son los beneficios del fondo del ahorro? Pues para los empleados, tener más dinero, o sea, hemos hablado de que, pues la verdad, los empleados de manera general son pocos los empleados que pueden ahorrar. Entonces, pues es importante es importante porque hasta determinado, sirve hasta como la parte de la planeación financiera de los colaboradores, porque pues gracias a esto, pues puedes tener ahí un colchoncito diciendo, bueno, va a terminar el año y aquí voy a tener lo que es mi fondo del ahorro. Entonces, pues por ende los empleados van a percibir un poco más dinero, no les van a quitar impuestos de eso, y pues creo que es bien importante aquí cuando hablamos de estrés laboral, que también actualmente debemos de cuidar toda la parte de la salud emocional de nuestros trabajadores. Entonces, pues al no tener tantos problemas financieros, al tener una planeación mejor, pues, ¿qué es lo que hace? Que elimina el estrés de los trabajadores y pues es una motivación por ahí que nos sirve a nosotros como trabajadores y a la empresa como parte de la estrategia, ya que el empleado pues se va a sentir más a gusto, ¿sí? Porque obviamente le estamos ofreciendo algo que es extra. Y pues a nivel empresa, menos impuestos, ¿qué quiere decir? Se llega a la declaración anual, yo tengo una base gravable ICR, vamos a suponer, pero ¿qué pasa? Que yo en el año pues pagué este tipo de percepciones
Entonces, eso hace que yo me lo pueda acreditar, yo me lo pueda deducir, aplicar para que mi base de impuestos sea más bajita, ¿sí? Y pues esto en torno a la que es la estrategia fiscal, ¿verdad? Luego también viene la parte pues de como recursos humanos, como parte de un departamento de recursos humanos de una empresa, pues la parte de que no existe tanta rotación. Por lo general, en empresas que otorgan este tipo de prestaciones, luego se presta que haya menos rotación porque los empleos son un poquito más estables. Y creo que como empresas eso es un reto que se tiene, ¿no? Que no exista tanta rotación, porque también la rotación pues genera costos extras. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer como empresa? Pues buscar mantener un equilibrio y pues esto sin duda es una buena manera, es una buena estrategia. Cuando hablamos de estos dos tipos de prestaciones que nosotros podemos otorgar a los colaboradores, pues hablamos de esta parte de cómo empresa, cómo que me va a beneficiar y pues aquí de manera general, ahorita estábamos hablando de lo que es el vale de despensa, aquí estamos hablando de la parte del fondo de ahorro y aquí pues qué es lo interesante, que bueno, nos remontamos otra vez a la ley del ICR, que prácticamente la ley del ICR en su artículo 27, pues nos permite a nosotros como empresas, pues deducir parte de los gastos que nosotros destinamos como parte de la previsión social, nos permite deducirlo y aplicarlo para reducir pues los impuestos, entonces pues es lo que hablábamos, ¿no? Cuando hablamos de fondo de ahorro, recordemos que las aportaciones, el patrón no puede aportar, o sea, hay un límite que es el 13% del salario anual. Entonces, si se excede este salario anual, pues el excedente pagará el 100% de ICR y por eso es tan importante que a la hora de decir, bueno, queremos hacer una estrategia con la otorgación de este tipo de prestaciones, pues hay que hacer números y también cuidar la parte de los topes. También, aquí como recomendación, la semana pasada fue cuando dimos esta plática precisamente de fondo de ahorro. Revísenla también si les queda alguna duda de esto y también está más completa la información de cada concepto, de uno vale de despensa y pues por otra parte del fondo de ahorro y pues con cálculos un poquito más específicos, ¿sí? Pero pues esto en términos generales es lo que nos ayuda. Los fondos del ahorro, pues, como dijimos, es una herramienta financiera, tanto para el trabajador como la empresa, y pues, aquí lo interesante es que, por ejemplo, en el fondo de ahorro, tanto empresa como colaborador participan de maneras iguales y entonces aportan ambos para ese tipo de fondo. Y pues bueno, es una buena manera, por lo general se retiran los fondos en un año, pero también se puede hasta el término de la relación laboral. Entonces, pues es una buena manera. Recuerden que todos estos ingresos para los trabajadores son exentos, ellos no van a pagar absolutamente nada. Dice R, ¿qué quiere decir? Que en su nómina, en lugar de que a esa parte se le quite un ICR, vamos a suponer que le aumentamos el salario diario, ¿no? Pues, ¿qué pasa? Sube el salario base de cotización, a ti como empresa te suben las cuotas obrero-patronales y a ellos al momento de hacer ¿cómo se dice? De subir pues el sueldo directamente a su salario, se le va a retener el ICR porque el salario como tal, como sabemos, pues se le tiene que quitar la parte del ICR que le corresponde, ¿no? Pues ya de acuerdo al nivel de ingreso que tenga cada trabajador. Entonces, pues así es como se maneja. La implementación práctica, pues es esto que les comentaba, en lugar de hacer los aumentos directos a lo que es el salario, puedes hacerlo mediante este tipo de conceptos. En lugar de aumentar directamente el salario base, pues la empresa puede otorgar un monto adicional en vales de despensa. Aquí es bien importante que una vez que nosotros decidimos hacer esta parte de esta estrategia, pues sí hay que definirlo dentro de nuestras políticas internas y pues tener los controles del registro, ¿sale? De todo. Entonces hay que tener el registro que dicha prestación es parte de la previsión social y no integra directamente a lo que es el salario. Y luego por otra parte también, pues el aumento salarial con el fondo de ahorro. Entonces, si se fijan,
Aquí el punto de esto es que cuando hablamos de fondo de ahorro, ahí es un acuerdo entre ambas partes, donde pues prácticamente se fijan los porcentajes. Acuérdense que el tope sería el 13%. Lo más habitual es que que se manejen los porcentajes del 6%, 7%. Entonces, pues, toda esta parte le llamamos una implementación práctica. En lugar de aumentar directamente el salario, hacemos otro tipo de prestaciones, nada más que si, obviamente, a nivel interno hay que hacer toda esta parte, ¿no? De definirlo dentro de nuestras políticas y pues definir también cuáles conceptos van a ser o van a formar parte de la previsión social que nosotros le estemos otorgando a los trabajadores, a nuestros colaboradores. La medición del impacto. ¿Cuál sería el impacto financiero para la empresa? Pues creo que en el transcurso de la exposición lo hemos estado diciendo. O sea, este tipo de beneficios exentos, pues permiten que las empresas otorguen incrementos a las compensaciones sin aumentar la carga fiscal de la empresa de manera significativa. Y aquí es para ambas partes, también para los trabajadores, para los colaboradores. Entonces, pues medir este impacto implica comparar el costo real de otorgar un aumento tradicional versus otorgar este tipo de prestaciones. Entonces, tú tienes que considerar a la hora de plantearte una estrategia de este tipo, hay que considerar tanto beneficios fiscales y también la parte de los ahorros en cargas sociales, que viene siendo cuotas obrero-patronales. O sea, tú tienes que ver qué es lo que más se acopla o lo que más te conviene como empresa. Pero sí va a ser cuando hablamos de impacto financiero, pues sí se tiene que ver realmente qué te cuesta más o qué es más beneficioso para ti. Y acordémonos que cuando hablamos de esta parte, como lo dijimos al principio, pues el reto aquí es poder seguir manteniendo el nivel adquisitivo del trabajador, del colaborador, y ahí también no elevar tanto tus costos. Sí, que eso es lo que se busca principalmente. Aquí dentro de la eficiencia administrativa, pues aquí entra toda esta parte de tú como empresa internamente, cómo vas a hacer para implementar, registrar, monitorear toda esta parte de estos conceptos. ¿Cómo se puede hacer? No hay nada mejor actualmente que hacer toda esta parte mediante las herramientas tecnológicas que pues nos brindan muchos sistemas. Pueden ser herramientas de nóminas automatizadas, plataformas digitales de gestión de vales, de fondos de ahorro. Entonces, pues actualmente, o sea, recordémonos que al momento de nosotros implementar toda esta parte a nivel interno, pues sí debemos de tener contemplada la parte de que de cierta manera no de cierta manera, sino que sí necesitamos mantener una eficiencia administrativa y tener un control muy detallado de toda la parte de las prestaciones que le damos a los colaboradores, ¿sí? Entonces, aquí es bien importante, por eso es muy importante, pues, utilizar todos estos recursos, softwares, aplicaciones, para poder nosotros, pues, hacer estimados, que nos den información, pues, de calidad. O sea, nosotros como empresa, a la hora de poder gestionar todo este tipo de prestaciones, pues sí es bien importante que tengamos contemplado que hay que implementar, registrar, monitorear y usar pues las herramientas tecnológicas que ahorita tenemos, ¿sí? Manualmente estaría muy difícil, la verdad, y más bien si tuviéramos una carga pues sí, de que sea mucho trabajador, pues la verdad se hace un poquito más difícil poder tener control. Entonces, por eso precisamente hay que implementar toda la parte de las herramientas tecnológicas. Aquí, ¿cuál es el impacto en tu equipo? Pues obviamente la satisfacción, ¿no? La satisfacción de ver cómo el implementar este tipo de herramientas, pues cómo te van ayudando a ti como empresa, buscar las herramientas que ayuden a cuantificar el grado de satisfacción y motivación de los empleados también, mediante beneficios recibidos. Y pues, una de las metas principales de otorgar beneficios es fortalecer la lealtad del colaborador y pues obviamente reducir la rotación, que es lo que les comentaba anteriormente, creo que es el reto más grande que actualmente tienen las empresas. Entonces, pues como empresa, tú debes de mantener un nivel salarial competitivo a diferencia de las demás,
porque pues, recordemos que el trabajador, el colaborador, es la pieza más importante. Entonces hay que mantener un equilibrio pues, como empresa. Y también, pues sí, en diferentes niveles, ¿no? Que también como empleados, que también como colaboradores puedan estar satisfechos con esta parte. Y pues como yo le he mencionado mucho, pues es realmente este tipo de estrategias es un dar. O sea, tienes que buscar, no solo se puede buscar el beneficio de la empresa como tal, hay que buscar el beneficio de ambas partes, ¿sale? Y pues, yo los invito aquí a descubrir o a entrar a todo lo que es la plataforma de Runa, donde pueden encontrar pues mucha información de hecho con respecto a todos estos temas. Entonces, pues de manera general, pueden encontrar aquí en esta parte de recursos, aquí pueden encontrar videos, aquí dentro de recursos están los talleres también que les comentaba. Y pues, si quieren conocer un poquito más de esto, hay calculadoras, guías, de todo un poco. Entonces, pues está padre poder implementar todas estas herramientas. Si son empresas, pues pequeñas, la verdad que son de mucha ayuda. Y también si son grandes, conocer un poquito más, pues toda la parte de estos sistemas de gestión empresarial. Y pues por mi parte es todo. No sé si tengan algún comentario, alguna pregunta. Déjenme paso acá para ver si... Por acá me dicen... miren, aquí estoy, le voy a leer estas preguntitas que realmente son poquitas y me dicen, yo tengo una pregunta, ¿cómo es que una empresa te asigna un sueldo, por ejemplo, 8,380, sueldo base más vales, en total 9,150? ¿A qué se basa una empresa para que te puedan dar ese sueldo? ¿De dónde sacan el sueldo? ¿Qué debe ganar una persona? ¿En qué se basa una empresa para descontar el INSS y el ICR? ¿Existe una regla o algo para descontar este impuesto? Sí, claro que sí. Lo primero es determinar cuál es el salario mínimo que tú le puedes otorgar a tu trabajador, a tu colaborador. En base a eso y depende obviamente el nivel o cómo les digo, el puesto que tenga, pues se determina cuál es lo menos que puedes ganar. Pero en términos generales, pues para eso existe lo que es el CONASAMI, que nos dice año con año cuál es el salario mínimo. Entonces, en base a eso, tú te vas a basar de acuerdo al giro, de acuerdo a la industria en la que estés como empresa, pues se determinan los salarios, siempre respetando el salario mínimo que se establece por ley. En donde se encuentra cómo saber cuánto se descuenta de IMSS, se descuenta de IMSS también en base, para saber qué le vas a descontar a un trabajador, pues son varios factores. Primero, saber cuál es el salario diario o el salario base de cotización que tiene el trabajador, la prima de riesgo que tiene la empresa y pues el valor de la UMA, y de ahí se desprenden los descuentos que tú le vas a hacer a tu trabajador por concepto de IMSS, ¿sí? En la parte del ICR, ¿quién nos dice cuánto le vamos a quitar al trabajador? Eso está establecido pues dentro de la ley del ICR. Entonces, todo esto, para poder armar una nómina, necesitamos cuidar varios factores. Aquí entra lo que es la Ley Federal del Trabajo, entra lo que es la Ley del Seguro Social, entra lo que es la Ley del impuesto de la renta, para que tú puedas establecer un salario. Pero como mínimo tú debes de cuidar cuál es el salario mínimo que tú le puedes otorgar a un colaborador y de ahí para arriba hacer las estrategias. O sea, no puedes decir, yo le voy a pagar, no sé, 100 pesos. ¿Sí me explico? O sea, para eso existen por ley lo que tú le debes de pagar a tu colaborador. La Comisión Nacional de Salarios Mínimos postea año con año cuál será el salario mínimo de ley por cada oficio que tenga cada colaborador, y de ahí partes, ¿ok? O sea, sí se basan en eso. Hay que basarnos en lo que nos dice el CONASA, que es de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, y las diversas leyes que son las que regulan los topes
de todas este tipo de prestaciones. Esas son las reglas, prácticamente las reglas, ley del ICR, ley del Federal del Trabajo, ley del IMSS, y pues así es como se maneja. Ya por aquí nos dice, no me queda claro por qué bajaría la aportación de vales de despensa para un colaborador. No, los vales de despensa de un colaborador no bajan. O sea, tú estableces una vez que tienes, no pueden bajar los vales de despensa. O sea, no se los, o sea, tú tienes que establecerlo en tu estrategia, tienes que establecer cuánto es lo que se va, le vas a otorgar al trabajador de vales de despensa, siempre y cuando respete los límites establecidos. ¿Sale? Aquí me preguntan una pregunta, ¿los vales de despensa son parte del salario base de cotización? Si se hace un descuento oneroso en su nómina, pero se agrega sus percepciones. Los que son vales de despensa y todos estos ingresos exentos no forman parte del salario base de cotización, ¿ok? Es lo que hablamos, por eso precisamente es que cuando tú como empresa quieres aumentar el salario, pero no quieres hacerlo directamente a su salario base de cotización, lo haces por medio de este tipo de opciones que son exentas para el trabajador. Entonces, todo lo que es vale de despensa, fondo de ahorro, tienen que ir, los debes de indicar dentro de la nómina, tienen que ir timbrados correctamente con los conceptos que es, y pues como yo dije, o sea, respetando siempre los topes que te da la ley. Esto que te los da ley federal del trabajo, ley del IMSS y ley del ICR. Y pues así sería. Y creo que pues es todo. Creo que ya no hay ninguna pregunta. María Raquel Jiménez, gracias a ti por preguntar. Y pues bueno, por nuestra parte es todo. Gracias por conectarse y como recomendación les digo, consulten. Yo aquí precisamente les mencioné, dentro de lo que es Runa existe, así entran y aquí están todos los recursos, aquí hay calculadoras, guías, plantillas, aquí dentro de videos están las otras conferencias o los otros talleres que hemos dado en estos días y ahí prácticamente hablamos bien detallado y así con fundamento legal de todo lo que es vales de despensa, fondo de ahorro y súper explicado. O sea que si lo quieren revisar pueden ir directamente a esos recursos.